Continuamos con las entrevistas confinadas en hoyunclip.es. Ya saben que queremos darle voz a todos los ámbitos, tanto cultural, político, social, sanitario, y hoy nos vamos a centrar en el ámbito político. Estamos con el concejal de Educación, Bienestar Social y Políticas Inclusivas en el Ayuntamiento de Buñol, Carles Cherry. Carles, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis, ¿qué tal? Bueno, Carles, el ayuntamiento prácticamente como a todo el mundo, esto nos ha pillado totalmente a contrapié, a desmano. No sé cómo os coge esto a vosotros y cómo empecéis a gestionar un poco todo este tema de la crisis sanitaria y económica al final derivada por el COVID-19. Sí, claro, no, es verdad lo que dices tú, ¿no? Que nos pilla totalmente a contrapié, sin ningún tipo de precedente previo. Imagínate a nivel local, o sea, a nivel estatal, pilló totalmente a contrapié y, por supuesto, a nivel municipal, igual, ¿no? En principio, claro, cuando te pasan estas cosas piensas que es algo pasajero, bueno, que pasen los 15 días y no eres consciente de la magnitud que esto va cogiendo, ¿no? Bueno, ayer conocíamos el impacto de lo del tema de las fiestas. Yo, por ejemplo, Luis, no por no saberlo, cuando leí la noticia no me dejó de impactar, ¿no? Decir, ostras, es que tiene mucho calado el tema. No por ser consciente ya de que iba a suceder, pero bueno, al margen de eso, impacta, ¿no? Y ha sido un poco todo sobre la marcha. Luego hemos ido poco a poco cogiendo conciencia de que era necesaria, pues por un lado, la reorganización del presupuesto municipal, que se aprobaba a finales de diciembre y en las actuales circunstancias no tenía ya ningún sentido. Tema de cómo reorganizamos todo eso y cómo hacemos que a todas las personas perjudicadas, de alguna u otra forma, le hacíamos llegar algún tipo de ayuda. En esas estamos. En el tema de ayudas, como decías tú, Esquerra Unida presentaba una propuesta, ¿vale?, abierta para discutir entre todas las personas implicadas, organizaciones, sindicatos, partidos políticos y demás. El Partido Socialista hacia lo propio, Izquierda Alternativa hacia lo propio, es decir, todas las formaciones políticas, de alguna u otra forma, tenemos ideas en cuanto a lo que hay que hacer en estos momentos y en muchos de los casos son coincidentes, es decir, hay que hacer algún tipo de ayuda para el tema del comercio, el tema de autónomos, el tema de personas que han quedado en una situación jodida como consecuencia de la declaración del estado de alarma, y eso incluye trabajadores en ERTE o que han sido directamente despedidos como consecuencia de, y bueno, todo ese tipo de cosas son las que estamos intentando articular. ¿Son fáciles? No, no son fáciles porque muchas hay que ver cuál es la compatibilidad con otras de carácter autonómico o estatal, hay que ver el encaje legal. Bueno, se está trabajando en eso, ¿vale? En el ámbito social sí que puedo adelantar, Luis, que estamos acabando de cerrar un primer paquete de ayudas para personas que han quedado en una situación de vulnerabilidad como consecuencia de la declaración del estado de alarma y dentro de esas personas susceptibles de ser beneficiarias de estas ayudas estarían también personas que son asalariadas por cuenta ajena y que están en situación de ERTE o han sido directamente despedidas, ¿vale? Se está acabando de cerrar un poco y de darles el encaje en cuanto a requisitos, documentación a presentar y tal, y yo espero que a finales de esta semana podamos sacar y anunciar la apertura del plazo para este tipo de ayudas, para que se puedan solicitar, donde aparecerán cuáles son los requisitos, posibles beneficiarios, etcétera. En definitiva, queremos llegar a gente que en una situación ordinaria nunca hubiera tenido que requerir de una ayuda social, como va a ser esta, que tiene un carácter social. Por eso es compatible con cualquier otro tipo de ayuda y bueno, y en esas estamos, ¿no? En esas estamos. Digamos que con este primer paquete de ayudas que queremos sacar estaríamos ya un poco cumpliendo también lo que me preguntabas tú. En la última junta de portavoces se habló de un acuerdo de mínimos en cuanto a todo el tema de rescate social a autónomos, familias, etcétera. Bueno, aquí estaríamos ya, digamos, poniendo una primera piedra, ¿vale? Una primera piedra. Ya se avanzarán cuáles son las cuantías y cuáles son los requisitos y demás. Pero eso. Y es muy importante, Luis, porque yo creo que hay muchas cosas que durante el año, en un año normal, que no hay ningún sobresalto, pasan desapercibidas.
pero hay que poner en valor que el Ayuntamiento de Buñol cuenta con un mecanismo de protección social que es muy envidiable desde hace muchas décadas ya. Y muchos ayuntamientos con eso no cuentan. Y eso, claro, pasa desapercibido porque cuando hay situaciones sociales complicadas, uno, primero que son de puertas para adentro, como no podía ser de otra forma, y uno las vive en silencio, pero cuando estás trabajando en un ayuntamiento y gestionando, te da mucha tranquilidad el saber que contamos con un presupuesto, al margen de estas que vamos a sacar, que son independientes de las ordinarias, de 250.000 euros. Y esto es muy importante, y esto es necesario que la gente lo sepa. Y es un respaldo impresionante, quiero decir, que es una voluntad de esfuerzo y de proteger en situaciones de vulnerabilidad a los nuestros, que de hecho nos lo han dicho muchas veces, es decir, es que Buñol es ejemplo en ese sentido. Y por ese lado, la verdad es que muy, muy contento y muy tranquilo con el trabajo que se está haciendo en general en todo el ayuntamiento, y contar con una respuesta así, que en una situación así, si no tuviésemos ese tipo de ayudas planificadas ya de antemano, pues nos veríamos un poco más en apuros. En apuros. Y bueno, esa es la que estamos haciendo. Carles, hablas de que este viernes se anuncia ese paquete de medidas, el primer paquete de medidas para la emergencia social. ¿Van a ser ayudas directas? Sabemos, aunque no tengamos medidas concretas, cuál va a ser la cuantía total que va a destinar el ayuntamiento a estas ayudas. Vamos a ver, en principio yo espero que este viernes podamos anunciarlo, espero, y lo pongo en condicional porque estamos con los técnicos municipales y las trabajadoras sociales y demás acabando de perfilarlas. Tengo confianza en que lo que queda de semana, el viernes, podamos anunciar la apertura del plazo para solicitarlas. En principio hemos previsto una cuantía de alrededor de 35.000 euros, ¿vale? 35.000 euros, que son, como digo, ayudas extraordinarias, que van independientemente de las que se conceden y se siguen concediendo de forma ordinaria, es decir, esas llevan su curso. Estas son destinadas a personas que, como consecuencia de la COVID, se han quedado en una situación pues un poco desfavorecida como consecuencia, vaya. Sí. Pues habrá unos requisitos que serán públicos, se hará el anuncio y en esos requisitos pues estará determinado quién puede ser beneficiario o no. Es decir, pues ya adelanto, por ejemplo, que al menos la persona o la familia que vaya a solicitar, pues tendrá que ser el único ingreso que haya en la vivienda, no ser beneficiario ya de alguna de las otras ayudas sociales, es decir, hay unos ciertos requisitos. Pero van a ser bastante inclusivas porque abres el abanico a personas que no son usuarias en estos momentos de ayudas sociales. Y por lo tanto creemos que es un respaldo a esas familias que pueden ser un autónomo perfectamente, o puede ser un trabajador que se haya quedado en una situación de ERTE, que a lo mejor todavía no haya cobrado la prestación por desempleo, por ejemplo, y si la ha cobrado pues se le queda muy mermado porque solo se cobra el 70% del salario, ¿no? Pues es una forma de un respaldo de forma extraordinaria que será un pago único, ¿vale? De todas formas, no puedo avanzar más porque todavía se está cerrando y hay que trasladar también a la Junta de Portavoces cuáles van a ser los términos exactos, pero más o menos en esas líneas es en las que se está trabajando. Y en esas estamos, Luis. Vale, Carles. Como bien decías, estas van a ser añadidas a las que ya se dan por parte del ayuntamiento. En estos momentos, creo que hace una semana se anunció que lo del tema del bono social para los más desfavorecidos en cuanto al tema de los comedores escolares, que se está ya que están ya en marcha, Carles. Vale, esa es la otra parte que ya iniciamos, y era el tema de los comedores escolares, como bien dices. Claro, al acabar la actividad lectiva, los comedores escolares se cerraron, naturalmente. Sí que es verdad que Consellería sacó unos bonos para aquellos usuarios de comedores que están becados al 100%, es decir, que tienen los 20 puntos, pero para el resto no tenían previsto nada, ¿vale? Entonces lo que hicimos el ayuntamiento es, para aquellas familias que ya eran beneficiarias de ayudas sociales nuestras, ampliamos también a personas que están becadas y con una situación social un poco delicada, pues a pesar de que no tuviesen los 20 puntos, por parte del ayuntamiento sí que se les dio una ayuda y cubrimos hasta todo lo que es el mes de abril. Es decir, estamos en periodo todavía, ¿vale? Habíamos previsto de 21 días lectivos, ¿vale? Sí que es verdad que lo hicimos hasta final de abril porque tampoco sabíamos muy bien por dónde iban a ir los tiros. Bueno, se ha confirmado ya que el curso no va a arrancar, con lo cual los comedores vuelven a seguir estando cerrados
Sí que es verdad que Consellería ha vuelto a prever otra donación de bonos de comedor por la misma cuantía, por lo que nos han dicho, pero no está confirmado todavía. Y por un periodo de 15 días, eso lo tendrán que concretar porque por 15 días no abarcaría todo lo que queda de hasta mitad de junio aproximadamente. Y entonces ya estamos trabajando el Ayuntamiento de Buñol en ver cómo podemos cubrir lo que Consellería no cubre. Es decir, sacaríamos otro segundo paquete de ayudas para estas familias que estamos acabando de perfilarlo también, paralelamente a las que estaba comentando antes. Carles, me imagino que a lo largo de estas semanas, tanto a ti como a los miembros del equipo de gobierno, os habrán llegado inquietudes, incertidumbres de muchísimas familias. ¿Qué os llega y cuáles son las principales preocupaciones que tienen esas familias, sobre todo las más afectadas porque prácticamente no tienen ingresos? Claro, pues efectivamente, por ejemplo, por poner un ejemplo, no directamente a los políticos, simplemente las llamadas que hay al Departamento de Servicios Sociales se han multiplicado por 2. O sea, la faena ahora mismo en servicios sociales es doble o triple de la que habría en una situación ordinaria. ¿Vale? Ahí ya te da una muestra de la preocupación que hay de la gente. Claro, hay gente que se ha quedado directamente en el paro, otra gente que tiene incertidumbre, otra gente que ha cerrado la persiana, no sabemos si la va a poder volver a abrir. Es decir, son situaciones muy complicadas, pero que yo, Luis, también me gustaría decir que un ayuntamiento no tiene capacidad para dar solución y estabilidad, no, tiene que ser de la mano de los propios ayuntamientos. El Estado, como está tomando medidas, yo creo que en un buen sentido, y la Administración autonómica, entre todos poder. Pero claro, es que la situación es que no se nos permite salir. Estamos confinados, no hay consumidores, no pueden haber tiendas abiertas. Ahora es un círculo vicioso que a partir de que esto se levante, entendemos todos que mejorará, ¿no? Mejorará. Pero claro, habrá muchas personas que hayan quedado muy dañadas. Bueno, pues para eso estamos preparando planes, estamos rehaciendo todo lo que es el presupuesto, porque hay cosas, fiestas, por ejemplo, se sabe que ya hay un dinero que no se va a poder utilizar. Bueno, lo podemos reinvertir con un encaje legal, etcétera, etcétera. Entonces, en esas estamos, pero sí, la gente tiene muchas preocupaciones y mucha incertidumbre, claro. Así es. Carles, decías que bueno, pues en breve se podrá anunciar ese paquete de medidas cuando ya se consensúe con el gobierno. Me imagino que, como bien dices, el ayuntamiento habrá tenido en cuenta que estas ayudas, como son de emergencia social, no sean incompatibles, como por ejemplo con ese ingreso mínimo vital que también plantea el gobierno central y otras medidas del gobierno autonómico, ¿no? Correcto. Lo bueno que tenemos, por fortuna, en el tema de las ayudas sociales es eso, que al ser ayuda social, ¿vale? No ser nominativa por cuestión de cierre empresarial, todo eso, ahí ya es más complicado el encaje legal, son compatibles, ¿vale? Es decir, aunque tú recibas algún tipo de ayuda, por ejemplo, por cese de actividad, ¿vale? Por indemnización por cese de actividad, en el caso de autónomos, podrías, si cumpliese los requisitos, tener ayudas municipales de ese carácter, que son sociales. Por eso da un poco de manga ancha o de margen para poder concederlas, porque lo tenemos más fácil. Son compatibles con otras, ¿sabes? Y se facilita mucho. Claro, otro tema son las ayudas a autónomos y pequeñas y medianas empresas, etcétera. Ahí ya hay que buscar un poco más el encaje, porque no es tan fácil. No es tan fácil porque son ayudas, digamos, actividad empresarial, no a familias. Estas ayudas son ayudas de emergencia individualizadas, las que se dan. Que no quiere decir, la gente no tiene por qué, no debe tener vergüenza en decir, voy a ir a servicios sociales, no. O sea, es decir, no es una ayuda que se va a dar por parte del ayuntamiento, que se vehicula a través del departamento, pero es una ayuda pues para gastos básicos de la familia, como pueden ser suministros, como puede ser pago de alquileres, etcétera. O sea, que en ese sentido tienen ese carácter, y por esa parte, pues perfecto. El otro día, Carles, presenta a Esquerra Unida, tu partido, ese documento de máximos. ¿Con qué líneas generales? ¿Cuáles son, digamos, los pilares sobre los que se sustenta esas propuestas de Esquerra Unida? Pues principalmente por lo que dice el enunciado, ¿no? Es decir, un plan para la recuperación de la clase trabajadora, es decir, personas asalariadas que tengan problemas, que no queden atrás, hasta donde podamos llegar, autónomos y pymes, ¿vale? Esos serían los 3 pilares en cuanto al plan. Es decir, como te decía, buscar todo tipo de ayudas y poner todos los recursos posibles, sabiendo que va a ser un año extraordinario,
para poder paliar, buscar las fórmulas para poder paliar en la medida de lo posible, Luis, porque no tenemos la varita mágica ni la capacidad para ser la solución definitiva a un problema tan grave como es este, pero bueno, poner nuestro granito de arena en lo que pueda favorecer la mejora de la situación de familias, autónomos, etcétera, y esas son las líneas. Luego también abarcábamos un poco lo que es el tema de post-COVID, ¿no? Post-COVID, es decir, de todo el tema de relacionar con el comercio, potenciar a través de campañas varias todo el tema del comercio. Bueno, hay una relación de medidas que entendemos que pueden ser positivas, que eso ya sería post-COVID. Igual que, por ejemplo, hacer un plan de obras también que se cuente con el municipio de alguna forma para, en fin, también pymes, una ayuda a las pymes indirectamente, dándoles trabajo, pero claro, todo esto ya es post-COVID. Que también ahí estamos en lo urgente, pero claro, post-COVID también hay que hacer un trabajo de reinvención y de decir, bueno, pues antes en la normalidad hacíamos esto, pero pues habrá que hacer esto ahora un poco para apoyar un poco este sector, este otro. En fin, esas eran las líneas generales, pero coincidimos la mayoría de formaciones con matices. Puede haber un matiz arriba, abajo, una idea mejor o peor, pero básicamente estamos convencidos todos de que esas tienen que ser las líneas de actuación. Carles, ¿ves factible el acuerdo de manera más o menos temprana entre las fuerzas políticas del ayuntamiento? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque a pesar de que a nivel estatal las cosas están son siempre tan raras y es tan complicado llegar a acuerdos y demás, estamos en Buñol. Vamos a ver, tenemos que ser capaces de poner unos mínimos y decir, oye, vamos a hacer esto, esto y esto, y hay este dinero. Y sí, para adelante, este es el acuerdo. Y a trabajar. La semana pasada hubo junta de portavoces. Se redactó un comunicado con un acuerdo de mínimos, ¿vale? Es decir, trabajar por un plan de forma conjunta para la recuperación económica y social del pueblo de Buñol en la medida de lo posible. ¿De qué forma? Poniendo todos los recursos al alcance, en ayudas sociales, aumentándolas si fuese necesario para que nadie quede atrás. Fueron líneas generales que me parece muy importante que estuviésemos todos de acuerdo en que eso debe ser. Partidos que estamos en el gobierno y partidos de la oposición. Y habrá que ir concretando conforme pasen las semanas y los meses en qué queda todo esto y por dónde vamos a ir. Pero vaya, yo creo que sí. Carles, hablabas antes de que, claro, se tiene que pensar en el escenario post-COVID, pero claro, el problema es que la situación actual es la que manda, y me imagino que lo que manda en estos momentos es de alguna forma tomar decisiones ahora mismo, y luego ya pensaremos en el futuro, que por otro lado también es muy incierto, porque tampoco sabemos cuándo todo esto va a acabar. Correcto, claro, sí, ¿no? Está claro, es que, vamos a ver, el gobierno central tiene muchas dificultades en saber cuál va a ser la previsión a 2 meses vista, pues, y en esas estamos. Sí, con el tema de las fiestas, claro, no somos capaces de saber si en agosto, al margen de que de antemano, por la previsión, ya se hayan cancelado algunas cosas, no sabemos si podremos hacer un pequeño concierto, no sé, para 50 personas. O sea, es decir, es que la incertidumbre es tal que no somos capaces de saber. Entonces, claro, hay que pensar en el escenario post-COVID con cosas que ya sabemos que sí que se van a dar, pero hay con otras que no. Por ejemplo, otra cosa muy importante es el sector del ocio. Es decir, hay mucha gente que en las fiestas patronales de los diferentes pueblos es de lo que viven. Claro, es que es una situación muy complicada por esas personas también. Si en la medida de lo posible llega el mes de agosto y yo entiendo que la cosa se habrá relajado mucho porque el control será mayor sobre el virus y demás, nos permitirán hacer alguna cosa pequeña que se podrá valorar, pero claro, ya será casi llegado el momento. Ahora es imposible aventurar nada. Ahora lo único es cancelar. Y si queda algo que en el momento podamos hacer, pues hacer. Si es que no podemos hacer tampoco más. Entiendo, yo creo que estamos trabajando bastante bien, Luis, y me da la sensación de que la gente está agradecida con el trabajo que estamos haciendo. Yo tengo esa sensación, a lo mejor me equivoco, pero vamos, yo creo que estamos trabajando bien, tanto trabajadores municipales como equipo de gobierno, y me quiero referir particularmente a todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, pero particularmente al departamento de servicios sociales, que está dando el callo. La verdad que es una labor para reconocer, y yo me siento satisfecho con el trabajo que se está haciendo. Carles, a lo mejor digo, por las opiniones que uno lee,
por lo que uno palpa. A lo mejor sí que es verdad que los vecinos y vecinas han echado un poco de menos el tema de que cada uno de los partidos presente sus medidas, pero no se haga algo conjunto, que luego posteriormente sí que se ha hecho en la Junta de Portavoces. Yo entiendo que el tema político también juega una parte importante, pero a lo mejor sí que es verdad que esa unidad en cuanto al tema de las medidas, de presentar las medidas, sí que a lo mejor se ha podido echar de menos. Sí que entiendo que se puede haber interpretado mal. Y a lo mejor tenemos culpa también los partidos. No me quito responsabilidad. Sí que es verdad que habían salido muchos planes de los diferentes partidos. Sí que es verdad. Pero la idea no era decir, aquí digo yo la mía y ya está, sino era, por parte de Izquierda Unida, yo puedo hablar por parte de Esquerra Unida, era el lanzar un plan, una propuesta a mejorar. Bueno, hemos visto que todos los partidos políticos han hecho propuestas en este sentido. Pues vamos a unirlas todas, vamos a ver cuáles son más factibles y vamos a sacar un plan conjunto. Pero la idea era esa, ¿eh? O sea, en el plan, Esquerra Unida decía en su plan que era una propuesta y que quería que se contase con el resto de formaciones políticas, asociaciones, colectivos, sindicatos. Es decir, no es que decimos, no era una imposición. Sí que es verdad que ahí tienes razón y puede que la gente haya interpretado un poco, decir, joder, en vez de haber unión, parece que cada uno aquí, bueno, tenemos que tener en cuenta que el ayuntamiento somos un equipo de gobierno que actuamos de forma coordinada, pero sí que es verdad que lo formamos formaciones políticas diferentes y tenemos opinión propia. Entonces, hay veces que cuesta explicarlo en estas situaciones, pero es así. Pero vamos, en ningún caso se quiere imponer nada ni que queramos ir cada uno por ningún lado. Como he dicho, prácticamente las propuestas son coincidentes en muchos de los casos y entonces hay que llegar a una conclusión ya con todas las fuerzas políticas del municipio y yo creo que será posible y y tiene que ser la síntesis de todo lo que hemos ido presentando los diferentes partidos políticos. Carles, hablamos ahora del tema educativo. La semana pasada llega el anuncio del Ministerio de Educación. No sé cómo lo acogéis vosotros y cómo se va a aplicar este final de curso en la localidad. A ver, por lo que hemos conocido, pues lo que dices tú, el anuncio de que se había llegado al acuerdo con las comunidades autónomas de que se pasase, de que todos los alumnos promocionasen, es decir, la excepción que fuese aquel o aquella que no pasasen, ¿vale? Pero como excepción, no como norma. La norma iba a ser la promoción. Claro, yo creo que tiene sentido. Nada, yo creo que la gestión de todo eso por parte de los centros y de las comunidades autónomas no tiene mucha dificultad. Es decir, se evalúa con los criterios de primer y segundo trimestre, que es lo que se acabó de completar, y el tercer trimestre, a través de medios telemáticos, que es como se está haciendo la actividad lectiva, fuese desfavorable para el alumno, lo que han dicho es que no se tendría en cuenta a la baja, sino que en todo caso se tendría en cuenta para beneficiarle, ¿no? Pero bueno, salvo excepciones que tendrán que estar motivadas y demás, la norma general es la promoción. Yo creo que era la mejor opción. Y en esas están, bueno, los centros educativos, ya sabéis, creo que también le habéis hecho alguna entrevista a los responsables y demás y os habrán contado más en detalle. Y poco más, Luis, puedo decir sobre el tema educativo. Te iba a preguntar, Carles, porque el ayuntamiento sí que es verdad que ha tomado algunas medidas o se ha interesado por intentar eliminar, porque lo hablamos con los directores de centros, tanto del Conservatorio como de San Luis como de Cervantes, y hablábamos de esa brecha digital, ¿no? Que no en todos los hogares hay tecnologías para poder seguir las clases online y para estar conectados. El ayuntamiento sí que creo que, nos comentaba el otro día la directora de San Luis, que está intentando conseguir algún tipo de tecnología para distribuirla entre esas familias más desfavorecidas, ¿no? Correcto. Ahí el tema está en que en un primer momento anunció la Consellería de Educación que efectivamente la brecha digital existe y ya no brecha digital por no saber utilizar medios electrónicos, sino porque muchas familias no tienen conexión a Internet. Claro, esto para una situación así es un problema, ¿vale? Entonces, claro, pensábamos en un primer momento que Consellería a todas esas personas que desde los centros y en colaboración con las orientadoras y trabajadoras sociales detectasen o supiésemos que no tendrían conexión a Internet, Consellería les iba a hacer llegar una tablet con datos, ¿vale? Eso era lo que pensábamos, pero no, nos dimos cuenta, me informé y resulta que no.
y estábamos equivocados. Resulta que en todos los centros, hicieron una especie de estudio por aula en el cual se evaluaba en una especie de media por un sistema cuál era el nivel socioeconómico de ese aula en concreto. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de San Luis y fue en un aula de tercero de primaria. Bueno, dio un nivel alto y por lo tanto entienden que no hay necesidades en ese centro. En mi opinión no es justo. En mi opinión no es justo porque, claro, sí que tenemos necesidades y además identificadas. Con lo cual, la idea primaria del ayuntamiento era decir, bueno, a aquellas familias que puedan que no les hayan llegado porque no hayan suficientes, pues el ayuntamiento completarles con alguna tablet si fuese necesario. Claro, con la sorpresa de que es que en Buñol no iba a venir ninguna a ningún centro, claro, excepto al IES, que han venido 40, que creo que también nos lo comentaría el director. Bueno, si no, así es, 40 tablets. Entonces, estamos viendo la posibilidad, nos han pasado datos de cuáles serían las necesidades, de ver si las podemos comprar en todo o en parte. Entonces, en esas estamos. Es que es fundamental, porque es que hay chavales, Luis, y chavalas que no tienen conexión a Internet y que es una pena que se desenganchen porque a pesar de tener una situación económica, familiar, etcétera, complicada, son gente aplicada. Claro. Y es una lástima que por esta situación y por no tener los medios se desenganchen, ¿sabes? Entonces es fundamental que puedan tener los medios para poder trabajar de forma telemática lo que queda del curso. Estamos viendo a ver si podemos comprarlas. Estamos pidiendo presupuestos y demás. Veremos. Y Carles, me imagino que, bueno, cuando todo se para, cuando sale el estado de alarma, siguiendo en el tema educativo, como hemos hablado con prácticamente todos los centros, me imagino que la coordinación con ellos es prácticamente diaria y ha tenido que ser bastante complicado. Cuéntanos un poco cuáles son las primeras impresiones que te llegan y qué te dicen los centros, tanto el instituto como el colegio. A ver, es que no tampoco es tan así, ¿sabes? Porque cuando hay normalidad es mucho más, la coordinación es mucho más diaria. Cuando se para todo, al ser una competencia exclusivamente en tema pedagógico y educativo de consellería, claro, no es tanta claro, es que al final están haciendo trabajo telemático desde casa, con lo cual con las plataformas de consellería, es decir, se requiere poco por parte del ayuntamiento en ese sentido. Sí que hemos estado en contacto con el tema de las tablets, con el tema de informándonos de si sabían por dónde iban a ir los tiros en cuanto a los bonos escolares, de comedor, todo ese tipo de cosas. Pero vaya, sí que es verdad que el ayuntamiento en ese sentido no ha tenido un gran trabajo en cuanto a, porque es que es el cierre de los colegios y todo el mundo a casa, y a trabajar desde casa y hacer la tarea docente desde casa. Sí que es verdad que por parte del Ayuntamiento de Buñol se ha estado en los centros desinfectando, limpiando a fondo y demás. O sea, eso sí que se ha hecho también esa faena y bueno, y en esa línea más o menos. Pero sí que, por ejemplo, mucha incertidumbre con el tema de la previsión para el curso que viene, que se entiende que sí que se tiene que abrir, y tema de matriculaciones, plazo, el calendario y todo eso, ¿vale? Todo eso no ha salido todavía el decreto que lo regule. Estamos a la espera porque cuando salga ese decreto hay que convocar las comisiones de escolarización, que todos los años ya deberían de haberse producido y haber establecido un calendario de vacantes, del tema de plazas libres, de alegaciones y todo eso no lo hemos podido hacer. Pero bueno, estamos a la espera con la inspección educativa de que nos confirmen para ver cómo se va a hacer toda la preparación para el curso que viene, que ya te digo que habitualmente empieza durante el mes de abril de cada año. Y volviendo al inicio de la entrevista, Carles, decías que, claro, que por mucho que obviamente seamos conscientes de que el escenario que tenemos es totalmente anómalo, decías que incluso cuando lees la noticia de que se cancela la feria y fiestas de Buñol, como que hasta que no estás un rato rumiándola, no eres consciente de que este mes de agosto no va a haber prácticamente nada en la localidad. Correcto. Ya te digo, me dio impacto. Es decir, y mira que eres conocedor, conoces de primera mano cuál es la situación y bueno, y aparte que a nadie le sorprende, pero vamos, que no por eso cuando leí la noticia te quedas y dices, joder, que, hostia. Luego los WhatsApp corren por los grupos como la pólvora y ya empiezan las maquinaciones, pues haremos esto, haremos lo otro.
Pues sí, en fin, es lo que hay, una nueva realidad. Yo creo que podremos al menos salir en grupos reducidos si se mantienen las medidas de seguridad, de distanciamiento, etcétera, a cenar en la calle o lo que sea, pero claro, como otros años, desde luego no. Desde luego no. Pero bueno, no sé, algo raro, no Algo sabemos raro. aún, Y sobre estamos todo, aún asimilándolo. sobre todo para los que estamos fuera y volvemos al pueblo, normalmente en Correcto. fiestas, que va a ser muy, muy extraño eso, ¿eh? Muy extraño, muy extraño. Hombre, yo creo que la gente, como son, al final también son vacaciones, aparte de que coincide es el mes de agosto, mucha gente está de vacaciones. Gente en el pueblo habrá, pues veremos a ver cuál es la estampa, ¿no? Del pueblo esos 15 días, últimos 15 días de agosto. Exactamente. No sé, fin. Bueno, Carles, para terminar, tienes el medio a disposición para mandar un mensaje a los vecinos y vecinas de la localidad ante esta situación. Pues nada, única y principalmente que cuenten con el Ayuntamiento de Buñol, con todas sus organizaciones sociales, políticas y de todo índole vamos, que este año va a ser dedicado a eso, a intentar ayudar, a poner, a ser cortafuego de todo lo que se viene encima, y que ese es el compromiso del Ayuntamiento de Buñol. Que pedir un poco de paciencia y que intentaremos que todo salga lo mejor posible y que nadie quede descontento con la gestión de esta crisis, repito, sin ser fácil. Carles Cherry, concejal de Bienestar Social, Educación y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Buñol, muchísimas gracias por atendernos y os deseamos mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, Luis. Un abrazo. Un abrazo.